En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro. Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Martes, y hoy tenemos una frase muy importante para ustedes. La herencia más poderosa que un padre puede dar a sus hijos son unos minutos de su tiempo cada día. Bueno, mis amores, el día de hoy tenemos un mix de temas muy interesantes y son los siguientes. Nos vamos al mundo de la crianza de los hijos como águila o gallina, y en la segunda parte del programa vamos a compartir con el Ministerio Revolución Espiritual. Iniciamos formalmente con la crianza de los hijos como águila o gallina, y el día de hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros. Me refiero a Carlos David Peralta Félix. Él es psicólogo con una maestría en terapia familiar y de pareja, y actualmente está realizando un máster en psicología criminal y especialidad en psicología forense. Y con Carlos David vamos a tratar este tema tan interesante relacionado al mundo de la crianza de los hijos como águila o gallina. Buenas tardes, Carlos David, ¿cómo estás? Bienvenido a casa. Buenas tardes, gracias a este gran público bello que tenemos aquí. Felicidades a cada uno de ellos y gracias por esta gran invitación. A la familia hay que darle buenos temas. Es muy importante eso, muy importante. Así mismo, para mí de verdad un inmenso honor, un inmenso placer tener la oportunidad esta tarde de poder compartir contigo. Háblanos de ti, vamos a ver, que queremos conocerte. Bueno, me quiere conocer, soy un ser humano, es lo más importante. Y como profesión soy psicólogo, terapeuta familiar y de pareja, y soy facilitador de varias universidades. La UCE, que es en San Pedro, en maestría, y la UAPA, en el área también de maestría, terapia familiar e intervención psicosocial, y en una T, en el área de servicios generales a los profesionales, dándole psicología general. ¿Por qué te inclinaste al mundo de la psicología? Yo estudié psicología de hobby. Yo soy publicista. Yo duré 20 años como publicista y trabajando en el Caribe Diario Libre, y estudié psicología de hobby. Y eso me llamó la atención, trabajando con niños en situación de calle, gracias al padre Luis Rosario, que en paz descanse, sí, que me motivó a trabajar con esos niños que necesitaban ayuda y con adolescentes embarazadas. Y seguí haciendo mi trabajo en mi barrio, en mi sector, trabajando con los muchachos, con la juventud. Me encanta trabajar con los jóvenes y los adolescentes. Sí, ¿y cómo tú ves la juventud en la actualidad? Vamos a ver. Bueno, el problema es que tenemos unos personas adultas que no hicieron un futuro claro. Por eso que la juventud de ahora, no todos, porque yo me siento orgulloso a veces cuando me toca dar clase los domingos en una T, que veo muchos jóvenes cogiendo clases. Digo, no toda la juventud está perdida. La juventud hay que seguir rescatándola, hay que seguir creando clubes en los barrios
porque ya los barrios ya no hay clubes, ya no hay centros. Lo que hay es drines, billares, y hace mucha falta ese apoyo en los barrios. Llevar y fotear los barrios, ¿qué hace falta? Sí, muy interesante todos esos puntos y por esa razón, como tú acabas de compartir, se necesita educar bastante a las familias y por esa razón el día de hoy tú vas a compartir con nosotros un tema que sé que va a servir de luz para muchas familias, lo relacionado a la crianza gallina águila. Vamos a ver, Carlos David, comparte con nosotros ese punto. ¿Cómo es que una gallina cría a sus hijos? Mira, el tema me llamó mucho la atención porque me he dado cuenta que en nuestro país, República Dominicana, las madres son como esa ave que es la gallina, que no importa la edad que el niño tenga, que el adolescente tiene o el joven tiene, 50, 60 años, el primero que le dice, ven, siéntate en la pierna, ven a mi casa, que tu habitación no está igualita, suelta a esa mujer que no te quiere. Siempre viven arropando a los hijos. Y me puse a observar cómo las águilas criaban a su polluelo y cómo las gallinas criaban a su polluelo. Y me he dado cuenta que a veces es algo inconsciente. Okay. Los padres crían a los hijos a veces con ese miedo que yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Pero no es eso. Hay que saber cómo yo lo crío. ¿Qué hace la gallina? Ajá. Crían a sus hijos muy sobreprotector. Oh. El polluelo. Siempre está ahí abajo de la sala y todo. Las águilas no. Las águilas es un ave dependiente, vuela solo. Crían a sus hijos que sean dependientes, que vuelan solo. Pero eso no quiere decir que el águila lo deja solo. El águila lo tira a volar, pero vive observando de que no le pase nada. Pero la gallina no. La gallina, por ejemplo, las madres que crían a sus hijos, en vez de, que si el niño se le olvidó la escuela, hacer la tarea, la mamá lo que hace es que le hace la tarea al niño, sí, para que el niño tenga problemas en la escuela. Pero si fuera una mamá águila, ¿qué hace la mamá águila? No, usted se va a acostar tarde hasta que haga su trabajo. No que ella es mala, es que ella está enseñando a ser responsable. Que hay que dar gran diferencia. Sí. El que cría como gallina, cría hijos irresponsables. Y que cría como águila, cría hijos dependientes y responsables. Carlos David, ¿hasta qué punto yo debo de proteger entonces a mis hijos? Siempre tiene que protegerlos. Pero proteger a tus hijos no quiere decir... Hay una frase que yo escuché de Wayne Dyer que decía, la no intromisión en la crianza de tus hijos. La no intromisión no es que tú vas a dejar a tus hijos solos, sino que tú vas a dejar que tus hijos tomen decisiones. Y el día que ellos te necesiten, ellos te van a llamar. Y ahí tú estás presente. Que es lo mismo que hace el águila. Sí. El águila no suelta a su polluelo solo. El águila lo deja volar, pero está de lejos echando. Si el polluelo necesita ayuda, el águila está presente. Siempre las madres están ahí, pero dejando que los muchachos tomen su propia decisión. ¿A qué se debe, desde tu punto de vista, que muchas sociedades tercermundistas arropan a sus hijos de tal forma, crianza como gallina? El miedo. ¿A qué? El miedo a no despegar lo que tengo por dentro, el miedo a ese arrojo emocional. Por ejemplo, en nuestro país, okay, casi el 80% son de madres solteras. El 80% de madres solteras, que tienen más de 2 hijos. Y hay jóvenes en ese renglón. Yo en estos días vi una muchacha que tenía 28 años, pero ya tenía 4 muchachos. Okay. Y es soltera. ¿Entiendes? Y ese miedo a que yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé, no lo dejan volar. Quieren hacerle todo. Uh-huh. Eso sucede mucho. Sí. Pero vemos en algunos países, Carlos David, que ya cuando un joven tiene mayoría de edad, le dicen, bueno, haga su vida, mire la llave, múdese y resuelva. ¿Eso está mal? No. Eso no. No. Eso, fíjese, miren, hay varios estilos de crianza. Vamos.
El águila cría desafiante y estimulante. Eso- Explícame ese punto. El águila cría desafiante y estimulante. Vamos a ver. Lo que tú me acabas de decir. Tú cumpliste tu 18 años de edad, Ajá. toma la llave del apartamento, que es lo que hacen en Europa y en otros países, Sí. múdate a tu vida, a tu ambiente, pero siempre estoy a tu lado cualquier cosa que tú me necesites. Te está desafiando a que enfrentar la vida. No enfrentarla, a que afronte la vida. Porque nosotros los seres humanos no podemos enfrentar la vida. Afrontar. El que enfrenta no piensa. El que afronta analiza y piensa lo que va a hacer. Y es lo que hace el águila. Sí. Pero ¿qué pasa con la gallina? Es un estilo sobreprotector. Que no deja que el muchacho no haga nada. Tú oyes a la madre gritar, ay, que ese muchacho se levante, no arregla la cama. ¿Y quién la arregla? Yo. Que ese muchacho me hace el reguero. ¿Quién recoge los regueros? Yo. ¿Entiendes? Pero si tú desde pequeño, el niño hace el reguero de los juguetes, tú tienes que decirle desde pequeño, mira, regate esos juguetes. ¿Sabe que tienes que poner juguete ya? Sí. Ponlo donde va. No lo recojas tú. Sí. Desde tu punto de vista, ¿consideras tú que en esa crianza gallina que tú acabas de compartir con nosotros, existe alguna diferencia de más sobreprotección con las niñas o los niños y por qué? En nuestro país hay más sobreprotección con las niñas. Y hay una frase que usan los dominicanos que yo creo que es un error. Amarren su gallina que mi gallo está suelto. ¿Por qué tú consideras, Carlos David, que eso es un error? Porque todo el mundo tenemos el mismo derecho. Los mismos derechos que tiene la mujer, no importa la edad que tenga, el mismo derecho que tiene el hombre. Y si yo voy a proteger a mi hija, también tengo que proteger a mi niño. Tú sabes que el código de menor castiga a quien se acueste con una menor. Pero no castigan a una persona mayor que se acueste con un menor. Todas esas señoras que se acuestan con niños de 12 y 13 años, no lo castigan, pero quieren castigar al hombre. Ah, no, porque él es un hombre. No, él es un menor. Y ahí es que está el error. Queremos balancear la cosa por un lado. Y no puede ser así. Háblame sobre la autonomía. ¿Cuál es la importancia de la autonomía en la vida de nuestros hijos? La autonomía es muy importante en la vida de nuestros hijos. Cuando un niño es autónomo, aprende a criarse muy resiliente, muy independiente. Y sabe qué quiero y qué no quiero en la vida. Cuando tú crías a tus hijos sin autonomía, cuando llega a ser grande, va a pensar que la sociedad tiene que darle todo lo que mami le dio. Sí. Y ahí es que viene el problema. Que hay muchos jóvenes ahora mismo que tú lo vienes que andan delinquiendo y que andan haciendo muchas cosas por ese punto de vista. Porque los padres le dan de todo y no lo sueltan. Ese es el punto. Ok, muy interesante. Todos esos puntos que tú acabas de decir relacionado con la autonomía, relacionado también con lo que sería la mamá gallina, a diferencia de lo que sería pues este concepto tan interesante del águila. Hay un punto también que quiero compartir con ustedes y es el diplomado de relaciones de parejas y familia que se inicia próximamente el 25 de junio. Aquí tenemos a las de 8 pues a 10 de la noche y para poderse contactar sentidodevida@gmail.com. Bueno, vamos a continuar con Carlos David. Estamos tratando este tema tan interesante y tan complejo que sé que se va a servir de mucho soporte, lo relacionado a esa diferencia que existe entre la crianza de madres o padres gallina, vamos a decirlo así, y águila. Bueno, Carlos David, entonces, desde tu punto de vista, ¿consideras tú que en la República Dominicana la crianza que está, diríamos, en tope es la gallina? Sí, la gallina. Yo he visto el video que sale la señora que dice, yo defiendo a mi hijo. Sí. Mi hijo roba, pero no roba un motor. Sí. Tú estás confirmando que tu hijo es un delincuente. Pero quiere defenderlo. ¿Entiendes?
Y eso sucede en nuestro país. Por ejemplo, los psicólogos que trabajan con niños con síndrome de autismo y síndrome de Down, a veces los padres no aceptan esa realidad, que sus hijos tienen esos problemas. Y cuando van a llevar a los niños a un especialista, ya es tarde. El papá lo acepta, la madre nunca lo acepta. La madre siempre es más apegada a sus hijos que los padres. Y eso es porque a nosotros los hombres nos crían como analfabeto emocional. ¿Consideras tú que ahí el machismo juega un papel importante? En el sentido de que prácticamente como que esa responsabilidad se la delegan más a mamá cuando estamos en ese mundo machista. No creo que desde el punto de vista del mundo machista. Yo creo que desde el punto de vista de que debemos de tener un equilibrio en la casa. ¿En qué sentido? Hay mujeres que dicen, yo soy papá, mamá, como yo le dicen. ¿Entiendes? Y vivimos en un país que ahora mismo las mujeres profesionales, no todas, algunas, profesionales con dinero, prefieren tener hijos pero no se casan. Para ellos mantener sus hijos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando con los hombres? Usted tiene ahí 10,000 pesos que me dé ahora mismo. Sí. Démelo. Ve, fíjese ahí. Usted me da lo que usted tiene. Cada quien da lo que tiene. Y eso sucede con estas madres que vienen criadas de un empuje de papá maltrató a mami. Y yo no quiero pasar eso mismo. Por eso yo me hago profesional, tengo dinero, yo crío a mis hijos, pero su papá da kilómetros. Pero no precisamente, Carlos David. Porque hay personas también que lo hacen porque se superan por sí mismas y no tiene que ser por un arrastre de una situación no, pero no es la superación, no es la superación. Yo hablo Sí. de la crianza de los hijos. Yo hablo de la crianza de los hijos. Cada quien debe de saber que criar un hijo es como una mesa de 4 patas. La mesa con 2 patas se va a caer. Los hijos por encima de todo tienen que tener un papá y una mamá. Y cada quien tiene que jugar su rol. Pero va a depender también, Carlos David. ¿De? Porque hay momentos en los cuales uno de los padres daña más que lo que están aportando con su toxicidad o con su mal ejemplo o con su violencia o con su maltrato. Lo verán. Y hay momentos en la vida, escúchame, Carlos David, que es mejor que no estén juntos. Sí, pero como pareja, pero no como padres. Sí, pero te estoy hablando, sí, pero hay padres también que son malos. Y madres también, y tú lo sabes. Sí, yo lo sé, pero los niños no lo saben. Pero ellos reciben lo que están ellos llevando a casa. O sea, tú sabes que los niños son algodones que absorben lo que ven en casa. Y si yo soy una madre violenta, una madre tóxica, una madre, qué sé yo estoy formando posibles hijos en el futuro violentos, porque es lo que están mirando de mí. Sí, estoy de acuerdo con que tú como madre los recojas o como padre los recojan, pero aunque sea al niño hay que darle, aunque con tu vigilancia tiene que hablar con su papá o con su mamá, porque para el niño el papá puede ser lo que sea, pero para él es su padre, es su padre. Mira, yo trabajando con niños en situación de calle, con el padre Luis Rosario, me he dado cuenta que de ahí se graduaron, nosotros empezamos en el 96, empezó ese proyecto. Y yo me di cuenta que ahí se graduaron muchos que hicieron ingenieros, hicieron abogados, pero salieron con un duelo de abandono. ¿Entiendes la idea? Si tú despegas a los hijos de su papá, no importa el papá que sea, su papá es bueno. Para él su papá es bueno. Depende, Carlos David. Tú agarras. Carlos David, Tú haces un depende, listado. porque si un papá que lo está violando, es un papá que le da golpe, es un papá que lo maltrata, no va a ser bueno para ese hijo. Acuérdate que ¿Qué opinas? el niño, si tú le dices, te trajimos para acá por el maltrato que hace tu papi, recuerda que esos violadores y esos maltratadores le pintan pajaritos en el aire. Le dicen, hago esto porque te quiero. Hay que trabajarle esos puntos primero. Si no se le trabaja, aunque tú solo despegues de su papá, va a seguir siendo el papá bueno. Aunque lo viole. Aunque lo viole. Aunque le dé golpe. Aunque lo maltrate. Si no se le trabaja eso, desde un punto de vista psicológico, va a ser bueno porque el papá se lo pintó con que yo te hago esto porque te quiero. Lo mismo pasa con mujeres que son violentadas.
que son maltratadas. Si el juez no dice, yo me hago cargo del fiscal, ella va a quitar la querella, porque ese es su marido que quiere. Eso pasa. Pero no son todas. Se hacen codependientes de eso. Y eso es lo que está pasando. Esa codependencia que se crean. Y más cuando, recuerda que para los niños, su sueño es tener su papá y su mami juntos. Los niños, aunque los niños dicen que sí, pero los niños siempre su sueño es tenerlos juntos. ¿Qué yo hago cuando un hijo mío falla, tomando en cuenta la crianza gallina, crianza águila? Cuando un hijo tuyo falla, Ajá. dependiendo la edad, se ponen reglas. Y las reglas van desde una comunicación asertiva, porque la asertividad es ser claro y preciso sin maltratar a nadie. Si es un niño pequeño, se busca un rinconcito y se le dice por qué está de castigo ahí, pero tú también estás de castigo explicándole a él el por qué está ahí. Un adolescente, las reglas se le pone en forma de negociación para que aprenda a negociar. Tú hiciste tal cosa, por ejemplo, el hijo mío, cuando tenía 16 años, me dijo que iba a salir con unos amiguitos. Yo le dije, ok, tú tienes que estar aquí a las 11 de la noche. Me dijo, no, papi, dame hasta las 11:30. Hicimos un rejuego, punto medio, 11:30. Me llegó a las 12. Al otro día que iba a salir, yo le pregunté, dime, ¿qué pasó? No, la novia mía que vino a buscarme. Ajá, ¿y para dónde van? Y fíjate que como es la negociación, yo le dije a él, ¿qué tú me dijiste anoche? Que iba a llegar a las 11:30. ¿A qué hora tú llegaste? A las 12. Eso significa que tú rompiste las reglas y cada regla tiene consecuencias. Tú no puedes salir hoy. Puedes rabiar, puedes hacer lo que sea, sin romperme nada. Si rompes algo, lo pagas. Tienes derecho a expresar tus emociones sin romper nada. Otro día no me lo hizo. Otro día llegó antes de lo que yo le decía. ¿Entiendes? Es la negociación, es la forma como tú le hablas a cada uno de tus hijos. Cuando es adulto, después de 18 años, 21 años, te doy un consejo, lo cojas si no lo dejas. ¿Y tú vives en mi casa? Sí. Las reglas en mi casa son estas. ¿No te quieres adaptar? Toma la llave y busca un apartamento. Ya. Ok, pero entonces, ¿y esa diferencia que ahorita hablamos? ¿Cuál? De cuando el americano te dice, cumpliste 18, vete. Con relación a, yo pongo las reglas, o Sí. se va de mi casa. Pero acuérdate ¿De que- qué tipo de crianza estamos hablando ahí entonces? Cuando yo te digo, tú me estás entendiendo. Sí. No, yo te Estas son entiendo. mis reglas, mi límite. Busca entonces un apartamento si tú no las respetas. A que yo te diga, ya tú tienes 18 años, a tu vida te me va. Acuérdate que estamos hablando de República Dominicana. ¿Eh? En República Dominicana, aunque quieran adaptarse a criar a los hijos como águila, es difícil de ¿Por qué es difícil? Fíjate cuando una madre de aquí lleva a su hijo a la escuela, ¿quién llora? ¿El niño o la madre? Es verdad. La madre que llora, Sí. porque todavía en su cerebro está la idea de que las madres son protectoras. Aunque el papá esté ahí, la mamá siempre es la que tiene que estar atendiendo al niño. El papá está viendo televisión y el niño llora, la mamá deja la cosita y se manda corriendo. Porque en su cerebro eso es lo que está. Como tú no quieres soltar lo que es la mamá gallina, tú lo puedes ligar. Pero poniendo reglas en tu casa. Ok, tú quieres tener a tu hijo en tu casa, ponle reglas para que él te respete. Porque hay madres que no quieren ni soltar a sus hijos. Pero vamos a educarlos a que pongan reglas. Ah, que el hijo mío sale tarde de la noche. ¿Y de quién en la casa? Mía. ¿Quién pone las reglas? Yo. Ok, que lo obedezcan. Aunque te duela. Yo le decía a una amiga mía, no, que yo tengo mi pareja y el niño siempre quiere ir toda la noche a dormir para mi cama. La cama de mami y de papi se respeta. El niño va si está enfermo y aunque sea por 2 minutos, llévalo para su cama. ¿Que va a llorar? ¿Llora lágrimas de sangre? No, que llore.
Porque es eso, hay que enseñarlo poco a poco. Entonces, para ti, ¿cuál es la idea? ¿La gallina o el águila? ¿La forma de otros países o la nuestra? Para mí, Ajá. la combinación, dependiendo de los enfoques. Sí, mira, yo tengo aquí, cuando hablamos de un enfoque, dependiendo del águila, el águila es autonomía e independencia, ¿verdad? Pero la gallina es protección y autocuidado constante. Se puede enseñar a los hijos a tener autonomía e independencia, pero siempre sabiendo que su papá y su mamá están ahí, combinándolo. No sobreproteger, proteger a sus hijos. Porque tu hijo se casa, pero hay un momento en que tu hijo y su esposa tienen problemas económicos y tú eres el que tiene el dinero, que tú le apoyas a ellos en su casa, económicamente, hasta que ellos consigan trabajo. Eso no quiere decir que tú tengas derecho a mandarle a la casa de ellos. Tú le estás protegiendo a ellos. ¿Y si ellos se van para tu casa? Hay reglas. En mi casa tengo mis reglas. ¿Te vienen a vivir conmigo? Esas son las reglas. Se tienen que adaptar a mis reglas. La idea es no sobreproteger tanto. Pero cuando tú proteges mucho, como tú pones un ratón bajo una lata, y cuando tú sueltas ese ratón de esa lata, va a salir disparado. Tú tienes razón. Inclusive hay muchas muchachas que se casan fuera de tiempo, quizá con quien no deben de hacerlo por el hecho de salir corriendo de su casa. Exacto. ¿Qué opinas? Yo he tenido parejas así. Sí. Que en pandemia yo tuve una pareja que tenían 20 años casados y en pandemia se dieron cuenta que la mujer se dio cuenta que se casó con un muchacho porque quería salir de su casa. En pandemia. ¿Por qué? Porque en pandemia no podían salir para ningún lado. Estaban juntos todos. Es cierto. Y él se casó con ella porque le gustaba la forma de ella, pero en pandemia se dio cuenta que no era la que ella quería. ¿Y entonces qué ocurrió ahí? Cuéntame. Se divorciaron después de 20 años. ¿Por qué? Porque la pandemia hizo cosas buenas en muchos sentidos, también hizo cosas malas. ¿Qué hizo ellos? El no poder salir por ningún lado, empezaron a ver su costumbre cada uno, porque mientras no había pandemia, él llegaba del trabajo, se acostaba, salía y sábado y domingo nunca estaba en la casa. La pandemia lo hizo ver esa realidad. O sea que tú dices que cuando dos personas están más tiempo, ahí es que salen a flote inclusive conflictos internos, situaciones internas y con relación a la pareja, que cuando tú y yo estamos trabajando todo el día y nos vemos en la noche para dormir. Exactamente. Y puede entonces yo durar 20 años, 30 años, 40 años, 80 años con alguien y después darme cuenta que eso no era la realidad, lo que yo pensaba. Y Richard se divorció casi a los 60 años, sí, porque se dio cuenta que él nunca quiso a su marido. Y Richard tenía casi 60 años. Hablaste de un punto, Carlos David, muy interesante cuando hablaste de hijos independientes. ¿Qué deben de hacer los padres para que sus hijos sean más independientes? Desde pequeño enseñarles a ser independientes. Su habitación solo, que ellos mismos limpien su habitación, que yo entro a la habitación de mis hijos, no importa la edad que tenga, si yo sé que hay un peligro. Si es un niño pequeño, veo que hay algo que le va a hacer daño, yo entro a la habitación. Si él no quiere, no entro. El adolescente, yo le reviso su mochila, reviso su bulto. Si tengo evidencia de que está en droga, tengo otra cosa, tengo derecho como padre de revisarlo. Pues de ahí para allá no hago más nada. Dejarlo que ellos mismos decidan. A los padres, por favor, si el niño dice que no le quiere besar la mano a ese tío y que no quiere saludar a ese tío, no lo obliguen. ¿Por qué no lo podemos obligar? Porque tú no sabes qué está pasando y por qué el niño llora y sale huyendo cuando ve a ese tío. Tú no sabes si ese tío puede estar poniéndole la mano. ¿Sabes que la mayor parte de la pedofilia están dentro de la casa? Cuando tú ves que ese niño sale huyendo a ese señor, no lo obliguen. Hay que dejarlo. Que ellos sean independientes. Ahí es que comienza desde pequeño. Sí.
Me gustó mucho esa parte cuando te hice la pregunta que desde tu punto de vista, ¿cuál era la crianza ideal? Si era gallina o la águila, y me dijiste que una combinación de ambas. Entonces ahora yo quiero, por favor, que tú me respondas lo siguiente, Carlos David. Desde tu punto de vista, ¿cuál es más formadora? ¿Cuál es más protectora? Desde mi punto de vista, el águila es más formadora. ¿Por qué el águila es más formadora? Porque el águila crea hijos que se superan a cada momento y que puedan y aprenden a afrontar la vida y son muy dependientes y con una autoestima muy alta. Cuando utilizamos mucho la crianza gallina, sin ofender a nadie, criamos hijos como gusanos. Que cualquiera lo puede pisotear, que si mami y papi no están aquí no puedo hacer nada. Fíjate cómo andan muchos delincuentes ahora, que no son delincuentes que andan atracando y robando, Sí. sino que son delincuentes de algún funcionario, algún empresario o alguien, porque yo soy hijo de fulano, y ese hijo de fulano hace lo que quiere en la calle, maltrata, choca, maltrata a mujeres, hace de todo porque son hijos de fulano. ¿Entiendes? El águila no. El águila te enseña a ser dependiente y a respetar. La gallina siempre... El águila... que el niño tiene problema. Resuelve tu problema. No, la gallina no. Sí. La mamá siempre sale. Cuidado si te metes con mi hijo, que yo estoy aquí, yo lo protejo. Sí. Ahí es que está el problema. Mi hijo no es capaz de hacer eso. Mi hijo no es capaz. Y acaba con el mundo. Exacto. ¿Qué hace el águila? Si los dos polluelos que son hermanos pelean, deja que ellos mismos resuelvan su problema entre ellos y aprendan a manejar conflictos entre ellos. La gallina no. Mira, mi niño, tú sabes que tú eres más viejo. Préstale la computadora. Sí, es verdad. Estate quieto, déjalo Es así, así. No te ¿verdad? metas en ese problema. La mamá no tiene que meterse en eso. Que ellos mismos resuelvan su problema. En el tiempo de antes decían mucho esto. Para que llegue la sangre a mí, que llegue a la del vecino. ¿Eso es águila o qué? No, cuando tú dices cuando la sangre, eso es un problema. Sí, esa es la Para que la pregunta. sangre no me llene a mí, que lleguen del vecino. A los hijos le decían. Como Exacto, no te deje sí. dar golpe, No para te que la dejes dar- sangre No, pero estoy llegue. enseñándole a ellos a ser violentos. Eso, exactamente. violencia. Eso es violencia. Pero cuando decimos que tú eres la hembra mayor y tú le dices a la hembra mayor, mira, tú tienes que lavarle los pantaloncillos y la cosa a tu hermanito, tú tienes que hacer esto, tú tienes que limpiarle a tu hermanito. O cuando es más chiquita, la más chiquita de la casa, tienes que hacerle de todo al hermanito mayor. Estamos criando como gallinas. A esas niñas no están criando independencia. Están criando como esclavas. Sumisa. Exacto. ¿Cómo tú ves ese modelo de crianza en los Estados Unidos y en esos países europeos, donde le dan esa independencia tan grande a sus hijos? Se le ha escapado de la mano porque han confundido la libertad por el libertinaje. Y más con el código, esa dependencia lo ha llevado mucho más allá. Una cosa es que tú crías a tus hijos con autonomía y otra cosa es que tú eduques a tus hijos sabiendo que hay reglas y normas que hay que respetar. Y en Estados Unidos y parte de Europa se le ha ido de la mano esos puntos. Se ha ido más allá de lo que es el águila. Tú ves que tú no puedes dar un golpe al niño. Si no le puede hablar ni mal. No puede ni mal. Voy a llamar a la policía No, hasta tiro te dan. para atracarte. Sí, hasta tiro. Tú ves que van a la Así escuela mismo. con pistola, van de todo. Ajá. Porque se le ha ido de la mano. Tú puedes darle libertad, pero no libertinaje. Han confundido esas dos palabras. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas y emocionales de la crianza gallina? De la crianza de gallina sacamos lo que llamamos que no es una enfermedad biológica, sino una enfermedad social, que es el sociópata. Muy diferente a un psicópata. Sí. El psicópata tiene un problema en las amígdalas Sí. que no tiene emociones ni sentimientos. El sociópata son en la crianza de ese punto de vista. La sociedad está en contra tuya y yo por eso te protejo y te cuido. Hay patologías. Puede llegar a una patología esquizofrénica
¿entiendes? Delirio de persecución se le han dado a mucha gente por ese tipo de crianza. Niños desafiantes, ¿entiendes? Son muchas patologías que se le da a esos niños. Desde el punto de vista psicológico, llevan un desnivel emocional, que es lo que te dije ahorita, que al criarnos como gallinas, nos crían a los hombres como analfabetos emocionales. Desde el punto de vista, diríamos, de no expresar sus emociones. De no cargar a nadie, de no poder llorar, que los hombres no lloran. Que si mi hijo está jugando con una muñeca, le doy una pela porque es pájaro. No le dé pela. Si está jugando con una muñeca, felicítelo porque está aprendiendo a ser papá. Ese es el punto. Tú has generado una gran controversia, Carlos David, con ese punto. ¿Por qué? Porque tú estás derrumbando aquí un gran muro que hay establecido. Tú lo sabes. No. Donde la mayoría ve que si un niño juega con una muñeca, se acabó el mundo. ¿Qué opinas? Porque tienen una mentalidad chiquita. Excelente. 2 cucarachas en la cabeza. Excelente. Yo quiero crear a mis hijos que no sean analfabetos emocional. Excelente. Les enseño a jugar con muñecas diciéndole, mira, para que aprenda a cuidar a tus hijos. Aprende a cambiar pañales. Aprende a cocinar. Porque todos somos iguales. Ese es el punto. Entonces, comparte con nosotros consecuencias psicológicas y emocionales de la crianza águila. De la crianza águila tenemos hijos que se superan, hijos que pueden enfrentar la vida, que saben lo que quieren y que es muy difícil se dejan engañar y caen en gancho. Y si lo lleva muy excesivo puede crear ansiedad y depresión, pero hay que saber tener un equilibrio. Y de la crianza gallina, si no sabe cómo manejar la protección, tú puedes tener protección, pero no sobreprotección. Te puede crear hijos con baja autoestima, con depresión, con nivel de ansiedad, con dependiente de otro. Dependiente de otro. No, que si mami no me da una opinión, yo puedo estar en Nueva York y para yo hacer algo tengo que llamar a mami que me diga, o yo puedo estar, me casé y le quiero comprar un abanico a mi esposa, tengo que pedir a mi mamá que me dé un consejo. Pérdida de autonomía totalmente. ¿Cómo yo me doy cuenta que realmente estoy criando a mi hijo como un ser humano completo? Cuando tú empiezas a ver que tu hijo, sin tú decirle nada, él hace su cosa. Que tu hijo automáticamente se va superando, va siendo él mismo. Y que te pide un consejo de vez en cuando. Y que si tu hijo hizo su reguero y él mismo va y lo recoge, tú te das dando cuenta que él está siendo autónomo, independiente. Pero Carlos David, tú sabes que hay una parte, que es una etapa que tiene bastante cambios y es lo relacionado a la adolescencia, en el cual se está esa búsqueda de identidad. En ese sentido notamos que ellos más se inclinan hacia sus amigos, hacia sus pares. ¿Cómo manejar eso con relación a que esto no impacte mucho, diríamos, en esa relación padre e hijo? Tú sabes que uno de los puntos claves que yo he visto en muchos padres, que a veces los padres se olvidan de que fueron adolescentes. Sí. Los padres creen, yo nací siendo niño y me hice padre, nunca pasé por la adolescencia. Y yo me he topado con amigos, tengo un compadre que yo le digo, compadre, pero ese hijo tuyo igualito a ti cuando tú eras joven se pone guapo. ¿Qué se puede hacer? Respetar su espacio, es lo primero. Eso de que mi niño bonito delante de sus amiguitos, a ellos no les gustan eso. No. Eso de que tú lo vas a llevar al colegio y él lo va a esperar, a ellos no les gustan eso. Sí, es verdad. Ellos te dicen a ti, mami, déjame una esquina que yo me voy caminando. Eso es verdad. Respetar su espacio e indicarle que yo no soy tu amigo, yo soy tu papá o tu mamá. Porque hay padres que dicen, yo soy tu amigo, tienes que contarme todo. No, los padres no son amigos de los hijos. Los padres le dan confianza a que los hijos hablen contigo y comprenden a los hijos.
pero no son sus amigos. Quitándose ese punto, esa mentalidad de que yo no soy, que no, usted es padre, con reglas y normas, y que le da confianza, que lo entiende, que lo comprende, y aprender a negociar con ellos. Y decirle, mira, yo también fui adolescente, yo te entiendo, pero ¿qué tú puedes hacer con eso? Que ellos mismos busquen su solución, Sí. y después tú lo apoyas. Tenemos una preguntita de las redes sociales. Adelante la preguntita, por favor. Creo la identidad del criador. Habla mucho de la posible crianza a dar, puesto que una gallina no podría criar a un aguilucho. ¿Qué opinas? No entendí muy bien. esa pregunta. Repítela, por favor, la preguntita, la reflexión. Creo la identidad del criador habla mucho más de la posible crianza a dar, puesto que una gallina no podría criar a un aguilucho. Y lo que te está hablando es de que si yo soy gallina, no puedo criar un aguilucho o una águila. Se han dado casos de lo que pasa es que eso va a depender. Muy interesante. ¿En qué casos va a depender? Ejemplo, soy gallina. Ajá. ¿Puedo criarte a ti como una águila, aunque yo soy una gallina? Viceversa. Soy un águila, Sí. ¿puedo criarte como una gallina? Sí, aprendiendo a soltar y aprendiendo, por ejemplo, a que mis hijos tengan autonomía. Tú lo puedes hacer. No es que yo voy a criar una gallina. Yo puedo criar a mis propios hijos siendo gallina, Ajá. pero modificando El gallinaje. el gallinaje. Es la modificación. No es que yo voy a cambiar. El ser humano no cambia. Sí. El día que yo cambio, dejo de ser lo que yo soy. Modificando el tipo de crianza que voy a dar en mi casa. Ahí tú puedes criar como una águila, siendo gallina. Y también puede ser, Carlos David, por ejemplo, que por las experiencias que yo pude haber vivido siendo gallina, eso me ayuda, ¿verdad?, como soporte a que eso no se repita en mis hijos y a Exacto. criarte como una águila. Exactamente, porque cada uno de nosotros tenemos nuestras propias herramientas. Sí, es verdad lo que tú dices. La idea es, como decía aquel psiquiatra, Víctor Frank, que Sí. pasó mucho Logoterapia. con los nazis, él decía, el sentido de la vida no es lo que tú haces, sino el cómo tú lo haces. ¿Cómo yo voy a criar a mis hijos desde un punto de vista como águila, siendo yo gallina? Modificando alguna cosa. Sí. No es que yo voy a desproteger a mis hijos. Acuérdense que yo dije ahorita que la no intromisión, según Wendayer, no es que tú no te vas a estar ahí con los hijos, es dejarlo que los hijos tomen su decisión. Sí. Y que ellos sepan que tú estás ahí siempre apoyándolos. Sí. Esa es la idea. Sí. Consejo final sobre este tema tan interesante, Carlos David. Consejo final a los padres que están ahí. Primero, enfóquese en que sus hijos, como dice ese gran poeta, sus hijos no son sus hijos, son de la vida. Vienen a la vida a través de ti. Y tú eres el único que lo puede guiar por buen camino. Comunicándote, entendiéndolo, escuchándolo, ¿entiendes? Y aceptando que todo no es igual, todo cambia. Lo que yo pasé en mi tiempo es diferente ahora. Sí, vamos a compartir ahora en pantalla cómo contactarnos con Carlos David. Comparte con nosotros, Carlos David, redes sociales, números de contacto, y vamos a compartir en pantalla cómo contactarnos con Carlos David si necesita pues algún tipo de servicios a nivel psicológico, cómo contactarse. Adelante. Me pueden contactar a mi teléfono 829-984-6943 y en todas las redes sociales como Carlos David Peralta Félix o como Incentro en cualquier parte de las redes sociales. ¿Cuáles son los servicios que ofrece? Allá ofrecemos servicios de psicología positiva, trabajamos con niños, tenemos personas que trabajan con niños, trabajamos con familias. Mi punto de vista, yo trabajo mucho con adolescentes, con personas que no saben qué quieren hacer con su vida, trabajo con familia y pareja. Y también trabajamos en las cárceles, que nos inviten a dar charlas y terapias a la cárcel.
Sí, estamos compartiendo en pantalla cómo comunicarnos con Carlos David Peralta Félix, psicólogo, terapeuta familiar y de pareja, celular 829-984-6943, InCentro, Centro de Formación y Psicoterapia. Cuando te conoces por dentro, todo a tu alrededor cambia. Muchísimas gracias, Carlos David, de verdad, por compartir con nosotros esta tarde tus conocimientos sobre este tema tan interesante que sé que de una forma u otra ha servido de luz para las familias dominicanas. Gracias a ustedes y sigan hacia adelante. Bueno, mis amores, vamos a pausa y en breve volvemos con más. En RD Vial tenemos una sola misión: asistirte cuando sea necesario. Queremos que te sientas protegido, acompañado y apoyado en cada momento de tu viaje. Recuerda tomar las medidas preventivas necesarias para tu viaje. En RD Vial, vamos a paso seguro. Mi primer pensamiento. La televisión cambió y nosotros fuimos los primeros en dar el paso. Nosotros tenemos la mayor reserva de oro de toda esta región. Yo creo que aquí hay que alertar a todos los sectores de la sociedad. El Nuevo Diario TV, primer canal totalmente digital de la República Dominicana. Pioneros en transmitir por redes sociales, con una programación diferente pensada para ti. Se ha hablado entre el gobierno dominicano y el gobierno argentino de la ley minera de República Dominicana. Un canal innovador, moderno y cercano para mantenerte informado de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. El que lo tenga, que Dios se lo bendiga. El Nuevo Diario, 44 años transformando la comunicación. Bueno, mis amores, y continuamos con más de Somos Controversia, Salud y mucho más. Y les exhortamos a todos nuestros amigos a que se inscriban en el diplomado en logoterapia y análisis existencial que comienza el próximo 25 de junio. Para mayor información e inscripción, contactarse con sentidodevidaatlanta@gmail.com. Bueno, mis amores, y continuamos con más de Somos Controversia. Ahora nos vamos a un mundo muy interesante, el siguiente ministerio, Revolución Espiritual. Y el día de hoy tenemos aquí a José Andy Mercedes, vocalista, quien va a compartir con nosotros esta tarde un mix de temas. ¿Cómo estás, José? Bienvenido a casa. Un placer, doctora, un placer compartir con ustedes acá en este medio, un medio bien importante, y para nosotros es una honra estar con ustedes. Gracias por la invitación, la oportunidad que nos permite. Bueno, háblanos de ti, queremos conocerte, adelante. Amén. Bueno, mi nombre es José Andy Mercedes, un joven ya licenciado en informática, pero sobre todo siervo de Jesucristo por su misericordia. El fin de estar aquí es pues presentar un ministerio que venimos hace años trabajando, un poquito detrás del telón, pero ahora estamos un poquito más presencial. El ministerio Revolución Espiritual. Soy el vocalista principal. Habemos unos grandes chicos ahí, compuesto pues el ministerio, aproximadamente unos 6, y un equipo de trabajo bien hermoso. Nuestro fin, pues llevar este evangelio a través de la música, y llevar un evangelio real, un evangelio sanador a través de este ministerio que es la adoración. ¿Cuántos chicos son, me dijiste? Nosotros somos 6, dentro de eso compuesto por unos 4 instrumentistas, y ahí estoy como vocalista, y tenemos una chica que se nos agregó en la parte de los coros también. ¿Consideras tú que es difícil en estos tiempos ser cristiano y joven al mismo tiempo? Decir que no, pues mentiría, porque hay muchos retos, más sin embargo nosotros cuando confiamos en Dios, nosotros estamos agarrados de Dios, pues sabemos que aunque las luchas
se presenten, nuestra confianza y nuestro soporte va a ser Cristo. Y Cristo dice que vengamos a Él todo lo que estemos cargados, valga la redundancia, y Él nos hará descansar. Y este es nuestro fin, de que nosotros, a pesar de tantas dificultades que se presentan, pues como jóvenes podamos acercarnos a Dios. ¿Cuándo y cómo te inicias en los caminos del Señor? A la edad, recuerdo brevemente, de los 10 años, pues me acerco a la vía pentecostal, que es a la que pertenezco, y en virtud a esto, pues este evangelio cristiano pentecostal, 10 años tenía, pero ya cuando comienzo a desarrollarme más en el ministerio, ya a partir de los 14 años, comienzo a involucrarme en la parte musical, a comenzar a adorar a Dios en muchísimos otros templos, y así sucesivamente fuimos creciendo de a poquito. ¿Cuál es tu lema de vida? Mi lema de vida es buscar a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Qué significa mientras pueda ser hallado? Mientras pueda ser hallado es un poquito quizás para muchos controversial. Sí, bastante. Porque uno dice, pero Dios está ahí. Pero nosotros debemos entender que la Biblia pues constantemente va cumpliéndose al pie de la letra. ¿Qué significa al pie de la letra? Al pie de la letra, pues hay muchos quizás eruditos o teólogos de la palabra, que quizás muchos para controversiar, otros para llevar la razón de la misma palabra, y para muchos quizás esto quizás sea un cuento de hadas, pero la verdad está ahí plasmada, y la palabra se va cumpliendo. Cuando usted me pregunta al pie de la letra, es que vemos cómo está el mundo, vemos cómo está la situación, los gobiernos muchas veces no saben a quién acudir, buscan soluciones humanas y al final terminan doblando sus rodillas a un Dios que quizás para muchos no es real, pero sí es un Dios verdadero. Puedo dar fe y testimonio, en mi caso, de que es un Dios verdadero, un Dios sanador, un Dios que cuando nosotros nos involucramos hace unos años en un término llamado pandemia, pues las personas ahí, muchos acudieron a ese Dios que antes le habían dado la espalda. Y ese Dios que está plasmado en la Biblia, ese Dios real, pues ha dado palabras, y esas palabras se han venido cumpliendo poco a poco, permitiendo así que aquellos que aún no le crean, pues se acerquen a esa vida que nosotros le llamamos vida eterna. ¿Tú puedes compartir con nosotros alguna experiencia personal que te hace pues esa relación tan intrínseca como veo con Dios? Amén. He tenido muchas experiencias. Si comenzamos a desarrollarlas todas, no nos vamos hoy, doctora, pero sí hay muchas experiencias hermosas. Y dentro de una de ellas, pues, hay muchas personas. En estos meses pasó una catástrofe bien fuerte. Y puedo mencionar que hace ya aproximadamente un año, pues, perdí a mi padre en un proceso bien delicado de salud. Y luché. Estuve envuelto con él en la Plaza de la Salud y oraba a Dios y le presentaba a Dios. Pues mi padre al final falleció, pero sí hubo una experiencia en la que yo le decía: Señor, no permitas que mi padre quizás parta de esta tierra sin haberte conocido. Y en medio de ese proceso, pues Dios me permitió esa oportunidad de verlo. Y en medio de ese dolor, aún en medio de esa angustia, por así decir, pues sí encontré un consolador, un Dios que, a pesar de que mi padre hoy no está, siempre estuvo Él conmigo, y también yo sé que lo estuvo con mi padre aún en esos momentos. Siendo así que Dios es un Dios amoroso. Aunque quizás nosotros no veamos que las cosas se cumplan a nuestra manera, Dios lo que hace, lo hace conforme a su voluntad. Me llama la atención esa parte, porque hay un punto que siempre me ha llamado mucho la atención. El tiempo del hombre no es el tiempo de Dios. ¿Qué tú opinas sobre eso? El tiempo del hombre pues camina en virtud a hacer las cosas bajo, como uno le llama en el Evangelio, un tiempo crono. El tiempo crono pues es un poquito corto y el tiempo es valioso.
y cuando nosotros no aprovechamos bien el tiempo, pues quizás hay cosas que no logramos, valga la redundancia, a tiempo. Pero sin embargo, nosotros en la parte espiritual hay un tiempo que se le llama Cairo, que es el tiempo de Dios, y el tiempo de Dios es perfecto, porque quizás en mi desesperación para yo poder lograr algo en 3 meses, quizás en esos 3 meses en mi desesperación pueda perder hasta la vida. Pero cuando Dios pues predestina algo para nosotros, aún nosotros quizás no decir que nosotros vamos a entrar en la vagancia, pero quizás en nuestro esfuerzo corono, quizás no es lo que se ve, pero ya Dios dio la palabra. Y cuando nosotros menos lo pensamos, la solución y la voluntad de Dios se cumple en nuestras vidas. ¿Y por qué Dios permite que pasen tantas cosas malas? Muy buena pregunta. Quizás una de las preguntas que nos hemos estado haciendo todos por siglos y siglos. ¿Por qué Dios permite tantas cosas malas? Vamos a ver qué dice este chico. Yo he aprendido que una pregunta no se responde con otra, pero también ¿por qué nosotros somos tan desobedientes a la voz de Dios? Y ahí entro a ambas preguntas. Nosotros muchas veces juzgamos nuestros actos, nuestras acciones, y tenemos que buscar un culpable de lo que yo cometo, de lo que yo hago. En estos días, como vuelvo y les repito, pasó una situación que conmovió a todo el país. La tragedia del Yexi. Y exactamente, y quizás nosotros podemos analizar de que esas personas estaban disfrutando, no estaban haciendo cosas malas a la vista de nosotros y todo eso, pero Dios lo permitió. Juzgar a Dios en este sentido de que Dios lo permite, pues nosotros no tenemos cómo hacerlo, porque pasó una catástrofe, pero también ha pasado situaciones que Dios ha estado ahí para solucionar nuestros problemas. Y quizás usted dirá, pero esa no es una respuesta para poder enfocar lo que yo te pregunté. Pero si nosotros comenzamos a evaluar nuestra vida, quizás nosotros no hubiésemos estado aquí cuando el Padre corrige al Hijo, el Padre no destruye al Hijo, el Padre lo guía hacia un mejor camino, pero sí el Hijo, pues muchas veces toma decisiones que el Padre no le ha permitido o no le ha guiado en todo el resto de su vida, y esa consecuencia ya no se arremete hacia el Padre, sino que es algo que nosotros arrastramos de por sí. Bueno, muy controversial, ¿verdad? Un poquito controversial. Y aquí siempre pues respetamos, ¿verdad? La opinión de nuestros invitados. Pero la pregunta entonces es la siguiente, querido José. Correcto. Si el asunto ocurre por una negligencia del hombre, ¿estaríamos hablando sí o no de que Dios lo permitió? Es que nada ocurre sin que Dios lo permita. ¿Por qué tú dices que nada ocurre sin que Dios lo permita? Porque Dios es omnipotente. Pero Dios te da mensajes, Dios te da palabras, Dios te da señales para que uno pues se guíe hacia la mejor opción. Y vuelvo y reitero, nosotros muchas veces no actuamos conforme a esos mensajes, sino que dice el libro de Santiago, si mal no recuerdo, capítulo 1, que nosotros por nuestra propia concupiscencia, aquí habla del pecado en sí, pero utilizando alguna reflexión bíblica, dice que nosotros por nuestra propia concupiscencia nos embarazamos del pecado y damos a luz al pecado, pero es por nuestra propia. Hay un libre albedrío. Desde el huerto del Edén, al hombre se le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, más de este no. Y el hombre pues fue persuadido a comer de eso. Y ya conocemos la historia. Entrar en ello. No, una historia que está muy controversial, créeme, José. Que es bien. Porque no se sabe quién tuvo la culpa, si fue la serpiente, si fue Adán o fue Eva. ¿Cuál fue? Bueno, dime, ¿la serpiente, Adán o Eva? Hay compromisos. ¿Qué tú opinas? Hay compromisos que no se le puede quitar una empresa pues constituida por una administración
cada cual juega un rol. Pero al final, cuando la empresa se cae, el secretario quizás no tiene un trabajo, el obrero quizás no tiene un trabajo, pero el dueño fue el que perdió la empresa. Déjame decirte, ¿tú quieres que te dé un consejo? Sí. Estudia Derecho, mi amor. Derecho. Tú das para abogado. Olvídate. Tú Lo das tomaremos para, en cuenta. tómalo en cuenta. Lo mío es la informática, pero sí, no, hay oportunidad. Métete para abogado. Yo sé por qué te lo estoy diciendo. Entonces, vamos a ver. Me dijiste de nuevo la empresa. Vamos a ver. La empresa, tenemos un jefe. Tenemos otros que juegan el rol dentro de la administración. Ajá. En este caso, a Adán se le dio una palabra. Ok. Y dentro de esto yo puedo ver que Adán, esa palabra tenía que sujetarse a ella, obedecer. Sí. Y aquí es donde se cumple la desobediencia del hombre hacia Dios. Sí. Y quizás el instrumento principal fue la serpiente que persuade a Eva. Ajá. Y Eva pues entonces conquista a Adán. Ajá. A también probar del árbol. Pero yo entiendo que el compromiso asumible ahí, aunque quizás muchos me vayan a criticar, Fue Adán. pues fue Adán. Fue Adán, aunque la herramienta quizás se transcurre desde la serpiente, Eva persuadida, pero el compromiso de obedecer la palabra fue Adán. Ay, pues mire, eso es lo interesante de este tipo de programas. Para mí, la culpable fue la serpiente. Para ti, Adán. Es así. Por eso esto es un programa controversial. Yo quiero aprovechar la oportunidad para que tú envíes un mensaje a aquellas personas que en este preciso momento están viviendo una situación difícil de dolor, como lo que te ocurrió también a ti en ese acompañamiento pues de tu padre con una enfermedad catastrófica y que luego parte a otra dimensión espiritual. Adelante. Amén. La Biblia nos enseña que hay momentos en nuestras vidas que nosotros no sabemos a quién acudir. El salmista decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, él mismo se respondió, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hay momentos que nosotros buscamos muchos medios, buscamos muchas soluciones en la parte natural, pero se nos olvida que hay un Dios que tiene una solución tan hermosa y tan perfecta. Una solución que aunque nosotros no le encontremos lógica, es la solución. Aunque se vea medio dictatorial, es la solución, porque al final todo lo que acudimos a esa solución encontramos esa paz interior, encontramos esa calma que necesitamos. Lo que sí les recomiendo es acercarnos a Dios, porque hay mucha maldad en el mundo, pero hay un camino, aunque se vea muy lejos para muchos, hay un camino que brilla una luz en su centro, y esa luz se llama Cristo Jesús. Bueno, José, háblanos acerca de tu primer sencillo, Tú eres mi Dios. Adelante. Amén. Pues Tú eres mi Dios comienza hace muchos años, estamos hablando unos 10, 15 años atrás, donde yo me encontraba pues también quizás en una situación donde desde muy jovencito sirviéndole a Dios, pero ahora me encontraba en una agonía, en un momento como que, wow, Señor, yo estoy como joven, quiero laborar, quiero seguir estudiando, quiero seguir avanzando, y me encontraba como un poquito estancado, y en ese estancamiento pues casi comienzo a cuestionar a Dios. ¿Por qué tú me permites esto? Y mientras casi iba a hacerle la pregunta, recuerdo que entré al libro de Isaías, capítulo 25, que quiero compartir rapidito, que dice, sí. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Y esos mismos consejos bíblicos, pues me comenzaron a llenar de lágrimas los ojos, y recuerdo que comencé a decir, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, y ahí comenzó a fluir una melodía, la cual hoy en día pues se hizo realidad.
Qué hermoso. Pues vamos a finalizar con Tú eres mi Dios. Adelante, cantar un poquito. Amén, amén. Aunque muchos te negaron en la cruz del Calvario, y aunque otros te azotaron, tú eres mi Dios. Aunque muchos se burlaron y tu rostro hirieron, en mi boca sigo pregonando que tú eres mi Dios. Y se han acercado para ver si te he negado, pero sigo pregonando que tú eres mi Dios. Y tú eres mi Dios, mi Dios, mi Dios. Y tú eres mi Dios, mi Dios, mi Dios. Y tú eres mi Dios. Y tú eres mi Dios. Bueno, muchísimas gracias, José, de verdad, de todo corazón, por compartir con nosotros tus vivencias, estos puntos tan interesantes relacionados al Señor, y te deseamos de verdad, de todo corazón, muchos éxitos. Muchas gracias por la invitación una vez más y esperamos que Dios siga bendiciendo este programa y sus vidas. Amén. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente a este martes. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite. Soy Crismelis Brito Padilla, su doctora controversia. Bye.